Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Puragua Express, el mejor seguro para su salud y la de tu familia. En el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Recuerda, no es beber agua. El secreto es agua purificada. Centro Odontológico de la Doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Especialista en ortodoncia, dictamos cursos a nivel nacional avalados por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Comunícate en Mérida 02742523565 y 0414-703-1366. En Caracas 0212-9520297 y 0424-7790052. Amigas y amigos, hoy tenemos este especial de rostros que dejan huella. Y hemos invitado al espacio de hoy a un paisano merideño, nacido en Santiago de la Punta, en la parroquia, hoy municipio Juan Rodríguez Suárez. Y Gerardo Cerrada es uno de los más renombrados especialistas en numismática en este país y más allá de nuestra frontera. Así es que con él vamos a conversar acerca de qué es la numismática. Y bienvenido. Muchas gracias, Rafael Augusto, por tu invitación y por esas palabras pues tan extraordinarias que te has referido a mí. Bueno, sí, la numismática es una ciencia fascinante. La numismática es la que estudia las monedas, las medallas, los billetes, las condecoraciones, los bonos bancarios y también los sellos húmedos que le colocan a los documentos. Todas esas ciencias convergen en la numismática, que nos sirven de una ventana para mirar al pasado. Gracias a monedas, gracias a billetes, gracias a medallas, nosotros los estudiosos de ese tema podemos configurar, armar cómo fue la civilización en lo social, político, económico, artístico de ese pueblo que acuñó esa pieza. No hay nada, Rafael Augusto, no hay un documento que resuma mejor la historia de un pueblo que una moneda. Y ahí estamos los numismáticos, como detectives del pasado, arrancándole los secretos a las monedas. Bueno, y yo tengo que confesar, porque uno tiene que decir la verdad. Disculpe mi ignorancia, pero cuando hablábamos de numismática yo me imaginaba que era solo de monedas. No, fíjate, cuando nos adentramos a esta fascinante ciencia, descubrimos que lo que estudia los billetes es la notafilia. La numismática solo se encarga de monedas, pero estas ciencias hermanas ayudan a desentrañar desde el presente los nudos propios del pasado. Ahí está la notafilia, ahí está la medallística, que estudia las medallas. Ahí está la exonumia, que estudia las fichas, o sea, todo lo que fue creado como moneda, sin ser moneda y que fungió como tal. Una de las colecciones de exonumia más importantes que tiene Venezuela es la que se hizo para que circularan los leprocomios. Leprocomios eran los lugares donde cerraban a los leprosos. Y con fines profilácticos se hizo fichas para que circulara en Cabo Blanco, lo que hoy es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y en Providencia, enclavado en pleno lago de Maracaibo. Allí confinaban a los leprosos
porque se creía que era una enfermedad muy contagiosa. Cuando Jacinto Convite inventó la vacuna contra la lepra, también produjo un tratamiento donde instauró que esos leprosos no tenían que seguir sus costos de sanidad en un sitio encerrado, podían hacerlo en sus casas, pero quedó para la posteridad, para la exonumia, piezas que circulaban en esos lugares. Y esos son tesoros muy valiosos y muy buscados por los coleccionistas. También tenemos la falerística, Rafael Augusto, que estudia las condecoraciones. Y por supuesto, hablar de las condecoraciones del Padre Libertador es toda una verdadero tesoro. Y también tenemos la sigilografía que estudia los sellos húmedos. Gracias a estos documentos con esos sellos podemos desentrañar también muchos enigmas del pasado. Siempre se ha dicho, la historia la escriben los vencedores, pero cuando el testigo es una moneda, allí no aplica eso, porque la moneda habla, la moneda cuenta y relata historias. ¿Cómo nace en Gerardo Cerrada esa vocación por la numismática? Mira, empezó cuando yo era niño, ¿no? Me encontré un billete que era de Uganda. Uganda es un país africano. Me llamó poderosamente la atención la persona que estaba allí. Te estoy hablando de año 1974, 75, y el billete tenía a Idi Amin Dada, que era el presidente de Uganda para esa fecha. Y por el reverso estaba una represa del lago Victoria. Pero me llamó tanto la atención de ese billete que yo quise saber quién era ese señor y qué hacía ese lago allí en el reverso. No tenía recursos y entonces recuerdo que me metí en una librería en Plaza Venezuela. Y en esa librería yo entraba, siendo niño, simulando que iba a comprar un libro y era a leer algo que se llamaba Almanaque Mundial. Y entonces en el Almanaque Mundial yo me busqué a Uganda. Y entonces me aprendí que la moneda era el shilling ugandés, que la capital de Uganda era Kampala y que el señor que estaba ahí era Idi Amin Dada. Y entonces me fui al Banco Central de Venezuela, que era el museo numismático más grande, y allí lo iba a visitar. Y por supuesto, funcionarios del Banco Central, viendo un niño preguntando sobre moneda, le llamó la atención, me dieron mucha información, mucho material que yo estudié y devoré. Debo decir, Rafael Augusto, que gracias a la numismática yo me hice un versado en historia. Cuando los profesores de historia en mi colegio, en mi escuela y liceo se iban o en algún momento se ausentaban, yo quedaba dando las clases de historia, porque la herramienta que es la numismática como vehículo a la historia me ayudó muchísimo. ¿Y qué podemos mencionar de las monedas venezolanas? Mira, el génesis de nuestra moneda la tenemos que ubicar en 1729, cuando la compañía guipuzcoana llegó a Venezuela tras el negocio del cacao. Cuando llega, consigue que en Venezuela la circulación de moneda no era muy profusa. Éramos una capitanía general de las más pobres, no teníamos minas conocidas y el imperio español no se molestó en darnos monedas. Pero cuando la compañía guipuzcoana llega y olfatea, y esto es literal pero también metafórico, que el cacao era un gran negocio, habla con las autoridades monárquicas para que a Venezuela lleguen las primeras monedas. Entonces se va a México. México tuvo la primera casa de moneda del nuevo continente, 11 de mayo de 1535. Ya México le hacía monedas al mundo entero. Mira, yo tengo que hablar sobre la importancia de esa fecha, porque Caracas se fundó en 1567. 35 años antes ya México le daba moneda al mundo. Fíjate, los chinos adoraban la moneda esa mexicana, que se llamaba macuquina. Los chinos no le decían macuquina, los chinos le decían cosa redonda, en chino mandarín, yuan, que es la moneda hoy del coloso asiático. Eso impactó profundamente en la gastronomía venezolana,
porque la palabra patacón, que es un plato de Maracaibo, tiene que ver con pataca, porque en ciertas regiones del Asia a esa macuquina le decían pataca. Y entonces la pataca se parecía mucho a la moneda macuquina porque era hecha a golpe de martillo y no quedaba redonda. Quedábamos como cuando uno aplasta hoy un plátano frito, que queda redonda pero de manera irregular. Para que tú veas cómo la macuquina, esa moneda que fue la primera que usaron los venezolanos, impactó no solo en el comercio mundial, sino también en la gastronomía zuliana particularmente. Luego, con los movimientos de independencia, cuando Venezuela declaró su emancipación total, el Imperio Español, como castigo, prohibió que México nos mandara moneda. Entonces, el Congreso, el cual había un diputado llamado Francisco de Miranda, un hombre versado, un hombre de los más cultos que habían en la época, propone hacer billetes. Y el primer billete hispanoamericano es hecho por Francisco Miranda, propuesto por Miranda. Su fecha, 27 de agosto de 1811. Pero el venezolano no estaba acostumbrado al papel moneda. Toda su vida le habían pagado con macuquina. Y entonces la receptividad del venezolano hacia el primer papel moneda no fue muy bueno. Cuando cae la Primera República, Francisco de Miranda aboga ante Domingo de Monteverde para que en las cláusulas de capitulación se respetara los tenedores de esos billetes, cosa que no se cumplió. Luego en la Segunda República, después que el Libertador llega, después de la campaña Mirable, vuelve otra vez a abrir la Casa de Moneda que está en la esquina de Veroes, allá en Caracas, y vuelve a hacer monedas con diseños republicanos. 19 por el 19 de abril, 7 estrellas por las 7 primeras provincias. Cae la Segunda República, otra vez los españoles toman Caracas y al tomar Caracas tomaban la Casa de la Moneda y entonces hacían monedas con diseño realistas, monárquicos. Luego volvió otra vez los patriotas y en ese toma y dame estuvimos desde 1802, cuando se abrió la Casa de Moneda de Veroes, hasta 1830, cuando se cerró definitivamente. Luego el gobierno de José Antonio Páez mandó a hacer monedas en Londres, una hermosura de moneda, que el venezolano llamó centavo negro, porque eran cobre, y el cobre con el tiempo se pone de ese color. Tenía una hermosa estampa de la libertad con gorro frigio. Luego llegaron los gobiernos previos a la Guerra Federal, también cambiaron los diseños, dependiendo si estaba la oligarquía liberal, tenían sus propios diseños, si estaba la oligarquía conservadora, también tenía otros diseños, hasta que llegó la Guerra Federal. En la Guerra Federal cambió todo, porque Antonio Guzmán Blanco, ya estando como presidente, trató de poner orden a ese caos monetario e instauró la moneda en Venezuela, el venezolano. Y en 1873 apareció por primera vez la primera moneda con el rostro del Libertador, medio venezolano. Y luego, en 1879, otra vez, Antonio Guzmán Blanco decretó que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar. Signo monetario que aún rige en nuestro país. Es decir, que ya el bolívar, que ya casi ni se encuentra porque ahora todo el mundo mira es para el dólar, ha permanecido durante más de 200 ya años. Vamos para 150 años. 150, ¿no? Lo que pasa es que ya el dinero apunta a estar digitalizado. Ya poco se ve dinero porque todo se paga de manera digital. Cuando el dinero no sea más que un byte en el ciberespacio, ahí los numismáticos tendremos una gran responsabilidad, porque seremos la memoria monetaria de los pueblos. Cuando el reinado de la moneda, que ha durado más de 2500 años, termine y solo lo digital prevalezca, seremos nosotros los numismáticos quienes recordaremos cómo eran las monedas de nuestros antepasados. Y precisamente tengo que preguntarle, ¿se están preparando ustedes para poder, bueno, de alguna forma contener ese avance de la inteligencia artificial para que la numismática no
desaparezca. Bueno, sí, obviamente, ese es un compromiso que tenemos todos los creadores, ¿no? El que esa inteligencia artificial no sustituya a la inteligencia humana, porque es la inteligencia creadora. A veces cuando tú lees textos hechos por la inteligencia artificial, y si tú eres un lector, un avesado y voraz lector, tú sientes la carencia de la emocionalidad en esos textos, porque siempre tiene que tener el corazón y la emoción del ser humano. Para eso estamos preparados también, para que nosotros los numismáticos sigamos recordando cómo fue nuestro pasado monetario, pero sin desestimar la herramienta de la inteligencia artificial, que no hay que negarla, ayuda, pero siempre tiene que estar conducido por la emocionalidad del ser humano. Claro, porque no es igual. No lo es. Leer un libro, por ejemplo, en el computador o en el teléfono, que tener usted la magia del papel, el olor del papel. Es cierto. Eso es como ver una foto del Pico Bolívar, pero estar en el Pico Bolívar. Y bueno, pudiera uno decir, no es igual, ¿verdad? Bailar escuchando, vámonos atrás, un cassette que una orquesta en vivo. Es correcto. Puedes bailar, puedes el mismo ritmo, pero la magia de la sonoridad, la magia que te envuelve es lo que te hace estudiar allí. Perfecto. Y luego, háblanos un poco sobre las condecoraciones. Mira, la ciencia que estudia las condecoraciones es la falerística. Viene de falera, que eran esos adornos que se ponían las legiones romanas en el peto para asirse el peto, el casco o los aperos en los caballos. Luego, cuando el Imperio Romano dejó de ser reino, porque la historia de Roma se divide en reyes, república y emperadores. Cuando pasan a la época de la república, pues ahí las condiciones de Roma pues comienzan a mejorar y esos adornos comienzan a ser en metales preciosos. Y entonces se aprovecha para que esas faleras comiencen a ser falerísticas, con decoraciones hechas por hazañas que se habían cometido. Entonces, Venezuela tiene una extraordinaria riqueza, que es la falerística del padre libertador. El Banco Central de Venezuela es quien se encarga de custodiarla, y allá hay nada más y nada menos que el Sol del Perú, la condecoración que José de San Martín le regaló a Simón Bolívar en 1822. Hay condecoraciones por Ayacucho, Pichincha, Boyacá, hay condecoraciones de Potosí, de Sucre, hay condecoraciones de Carabobo. Entonces, todos esos estudios, con su respectivo marco biográfico, en qué contexto militar, social o político se le entregaron a Bolívar, enriquece la historia de Venezuela. Y cualquier persona puede ir al Banco Central y entrar allí y contemplar todo eso. Sí, por supuesto, eso es un bien y un patrimonio. No hay que pedir claro, hay que pasar una carta y esperar la respuesta para hacer todo más organizado, pero eso es patrimonio de todos los venezolanos. Ahora hablemos un poquito de el valor que tiene cada cosa, cada especialidad. Mira, por ejemplo, el Sol del Perú. El Sol del Perú es una gema, una venera con forma de sol, tiene 40 rayos, 20 cortos, 20 largos. En los rayos largos hay 14 diamantes, en lo corto 11. Eso me suma 500 diamantes, pero tiene un casquete central donde hay 66 diamantes. Entonces, el Sol del Perú nada más tiene 566 diamantes. Y más allá de eso, viene en un estuche que pesa 1 kilo de puro oro. Ponerle un valor metálico, pues puede tener cierta estatus, ¿no? Pero ¿y el valor histórico? Sí, pero yo no estoy hablando del valor económico. Estoy hablando de la jerarquía que tiene cada condecoración. Esa joya es una de las orfebrerías más hermosas de la historia, no solo de Venezuela, de América. Es una preciosa joya, una verdadera obra de orfebrería. Y el valor histórico, lo que llamamos los coleccionistas, el pedigrí
quién la tuvo en sus manos, de dónde proviene. Bueno, mira, le da un valor le da un valor exponencial a esas piezas. O sea, más allá del valor material, que no es el tema, es el valor histórico, sentimental y por supuesto de nuestra identidad como venezolanos. Un coleccionista de monedas, por decir algo, puede llegar a pagar una gran cantidad de dinero por una moneda. ¿Cuáles son las más perseguidas? Mira, la moneda más cara hoy vale 20 millones de dólares. Se subastó en el año 2022. ¿Cuál es esa pieza? Es la doble águila de 1933. La doble águila es lo que nosotros llamamos aquí morocota. La morocota no es venezolana, la morocota es una moneda de 20 dólares de los Estados Unidos. Allá no se llama morocota. Imagínate un gringo diciendo morocota. Allá se llama double eagle, doble águila. Aquí se llamó morocota porque el presidente José Tadeo Monagas, en 1849, cuando la vio por primera vez circulando en Venezuela, dijo, parece un pez que está en el río Caroní, un morocoto. Y de ahí viene el apodo morocota. Ya sabiendo que morocota y doble águila es la misma pieza, en 1933, Franklin Delano Roosevelt mandó a acuñar doble águilas. Reciente estaba la crisis de 1929, la Gran Depresión. Para él poder solventar ese monstruo que era la inflación que había en los Estados Unidos, el desempleo, él propuso lo que llaman el New Deal, el nuevo trato. ¿Cómo solucionar eso? Por vía económica. Entonces, entre sus propuestas estaba prohibir que el ciudadano común tuviera oro. El oro era potestad del Estado. Todas las doble águilas de 1933 las mandó a fundir. Y el decreto dice, solo tiene que haber una. Y esa va para el Museo Numismático de Smithsonian. Parece ser que el que las iba a destruir no hizo eso. Hasta el momento se han contado 20. Pero las autoridades, la policía, tienen las instrucciones, porque hay un decreto presidencial que dice que tiene que haber una. Bueno, una de esas 20 llegó a las manos de un coleccionista egipcio que era rey, el rey Farouk. Cuando el rey Farouk fue derrocado por Gamal Abdel Nasser en 1952, entraron al palacio, saquearon eso y la doble águila que él tenía pasó de forma clandestina. Apareció en una venta, alguien la compró, le llegó el FBI, la decomisó y él fue a juicio, pues él dijo, yo la compré de manera legal. Comprobó que había pagado por eso determinada cantidad y fue a un juicio y el juez determinó que se podía vender, que la mitad era para el fisco y la mitad era para el propietario. Se subastó y se pagó 20 millones de dólares más comisión, lo que la convierte en la moneda más cara de la numismática mundial, la doble águila de 1933. ¿Y en Venezuela cuál es? En Venezuela la moneda más costosa es el peso fuerte de Páez, 1863. Estamos en la guerra federal. José Antonio Páez era el presidente. Mandó a hacer 300.000 monedas en París. París no quiso hacer la moneda porque sabía que la guerra federal la estaba perdiendo Páez y el federalismo estaba arropando a Venezuela. Pero Páez insistió tanto que hubo que hacer las monedas. Cuando llegaron en junio de 1863, pero en abril, el 23, Páez había sido derrocado y había firmado el convenio de Coche, la rendición. Y entonces Juan Crisóstomo Falcón, el nuevo presidente, dijo, yo no voy a poner a circular una moneda con la cara de Páez. Yo le gané a Páez, devuélvanla. Las devolvieron y la Casa de Moneda de París la fundió para cobrarse el pago porque nunca se la pagaron. De esas 300.000, solo quedan 10. 8 están en el Museo Numismático del Banco Central de Venezuela. 2 están en la Fundación Bulton y son las únicas que hay. Cada moneda alcanza el valor de $100.000, lo que la convierte en el santo grial de la numismática venezolana. Bueno, le agradecemos muchísimo. Fue un honor, un placer. Gerardo Cerrada,
excelente numismático venezolano, merideño para orgullo nuestro, que hoy haya estado con nosotros y nos haya instruido tanto. Pero yo quiero hacer el compromiso con él y con ustedes de traerlo de nuevo para una segunda entrega de este tema tan apasionante. Es muy apasionante, muy apasionante. Mira, desde lo pedagógico, a mí me ha resultado muy fructífero enseñarle a los niños historia a través de la numismática, porque el ser humano siempre tiene una fascinación para que le hablen de dinero. No sé si hay tiempo de explicar que Jesús de Nazaret hablaba era de monedas en sus parábolas y todo el mundo la atendía, era por eso. Muy bien. Y a ustedes, gracias por la audiencia y de nuevo nos encontraremos en este su espacio, Rostros que dejan huella, en una nueva oportunidad. Rostros que dejan huella fue un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la montaña de los sueños.